Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, carrera Comercio, curso octavo ciclo, materia ética profesional. Integrantes: Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Quienes habla es Edgardo Sommer José. Yo le voy a hablar sobre la ética y las decisiones en los negocios. Como objetivo tenemos que en los negocios es fundamental el objetivo de diluir las dudas que aparezcan mediante ejemplos o atenuar la complejidad de las decisiones que se toman frente a dilemas de difícil solución. ¿Qué les voy a hablar sobre la introducción? Dice que la ética ha sido política desde los años 70, ya que coincidió con la reivindicación de la necesidad para pasar de palabras a hechos. Es decir, que esto tiene como objetivo fundamental mejorar la actuación de la ética entre las personas y la organización de las empresas para así poder tener una mayor legitimidad social dependiendo su cultura o cooperativa coherente. Por lo tanto, que estos resultados han sido de un mayor liderazgo. También dice que el principio de la ética son negocios que no se diferencian en nada con la ética de la medicina, ya que otras disciplinas son los principios éticos y generales que se deducen del imperio catastrófico de alguna versión mejorada. En la ética también tenemos que durante los primeros 50 años o más de su existencia hubo la ética de los negocios que se desarrolló en cuanto a las dos corrientes de pensamiento. La primera que es encapsulada en la frase de negocios y sociedad y la otra que son los problemas sociales de la administración de empresas. Es decir, que estos son negocios concebidos de acuerdo a una actividad esencial económica. De acuerdo con el pensamiento de Simón, en el que toma las decisiones es para poder tener una decisión negligente, una decisión con mejor ética. Hay que recordar que las empresas compiten cada día para tener una mejor versión, un mejor liderazgo. Entre las costas de Alaska entre el año del 89, en el petróleo, Exxon Valdez derramó una gran impresionante cantidad de petróleo en las aguas, es decir, que esto provocó una catástrofe total y provocó muchos daños terribles. Se pudo establecer el equilibrio económico del planeta, es decir, que hubo una revista la cual puso como título que las empresas con mayor liderazgo son las que causan más daño al mundo. Es decir, que estas se utilizan para contemplar lo anterior, es decir, sacar provecho al liderazgo, o tener una mejor ética, lo cual es un objetivo de real decisiones de éticas en una organización, la cual toma la utilización para obtener una mejor manera. La ética en sentido riguroso forma parte del proceso que toma decisiones y aumenta los recursos para tener una actividad asegurada que se tomen las decisiones más adecuadas y oportunas. Existe la creencia de algunas éticas que son directivos principalmente y obtienen una finalidad de la ética, es decir, que conductan a los individuos para que tengan una mejor reflexión sobre su cooperación en las empresas o en la vida cotidiana. En el mundo actual de la ética dice que esto cambia totalmente, es un ritmo riguroso, el panorama se ve de otra manera, es decir que esto transformó al mundo, se trastornó, ya que el muro de Berlín se desapareció, los alemanes se reunificaron y el imperio del mal también. La Unión Soviética ya no existe, ya que esto formó parte de un comunismo que está organizado por parte del señor Nelson Mandela. También existe la cooperación económica que reemplaza las diferencias ideológicas de la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la APE, que significa también la cooperación económica Asia-Pacífico. Es evidente que todos estos tenían una ética, es decir, que la Organización del Mundo Comercial
surgen por medio de cooperaciones económicas y de libre comercio en todas las partes del mundo. Sus consecuencias son las compañías que proporcionan un producto no adecuado. También tenemos que la ética en los negocios práctica. Esta ética es de fibra óptica, ya que los satélites conforman con una sola red que para el mundo, es decir, en la actualidad nos podemos comunicar por cualquier medio, ya sea por voz, datos, textos, imágenes, ya que esto conduce a tener una mejor velocidad. Las computadoras de escritorio ya casi no se ven, ahora más son computadoras, laptops, tablets, celulares y entre otras cosas. Dice que la era de la reingeniería, reestructuración se ajustan de acuerdo al tamaño de las empresas, es decir, la organización menos jerárquica a medida de los comunismos de las uniones, tablets, celulares y entre otras cosas. Dice que la era de la reingeniería, reestructuración se ajustan de acuerdo al tamaño de las empresas, es decir, la organización menos jerárquica a medida de los comunismos de las uniones. La dependencia de la compañía y la lealtad ha sido una sustancia del cinismo, es decir, que desafían encontrar nuevas fórmulas para crear independencias de nuevas maneras de experimentar los tratados de las organizaciones. Entre el secreto del liderazgo si se llega a descubrir es que hay muchos secretos en estas organizaciones, las cuales tenemos, por ejemplo, el derrame de petróleo en Alaska, la fusión occidental del núcleo reactor, la función privada del presidente en la Casa Blanca, las prácticas de los trabajos infantiles en Vietnam, la corrupción de los mercados emergentes en todo el mundo, porque todos sabemos que existe, la práctica de venta inaceptable de industrias de vapores y seguros, los efectos nocivos que causan el cáncer del tabaco. La diferencia es cada vez notable, ya que esto va aumentando con el tiempo, porque las cuales no tienen una buena ética. La información también se requiere de una libertad cuando se adquiere conciencia de las revoluciones que surgen. Tal vez puede que exista un título famoso, pero a medida que va pasando el tiempo es virtud de la velocidad del cambio del mundo actual, el hombre se confunde y se desorienta. A medida que los mapas y las fronteras, naciones, familiares y otras épocas se distribuyen para una mejor manera. Es decir, que esto da fin de una nueva era, un nuevo principio, una nueva década, que todavía no está definida. Además, el hombre tiene la oportunidad de participar en su definición y poder ser llamado a un liderazgo. Muchas gracias. ¿Qué se entiende por ética o moral? La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral, de las obligaciones del hombre. La moral es la ciencia que trata el bien en general y de las acciones humanas en forma o en orden a su bondad o malicia. Se puede concluir que la ética se inclina hacia la teoría, y en tanto que la moral se hace más hacia la práctica. Dada esta diferenciación de la ética y la moral, se pueden surgir diferentes interrogantes, que estas interrogantes son muy pertinentes, ya que se pueden describir en dos campos diferentes y también representan dos métodos de enseñanza distintos y dos objetivos también diferentes. ¿Qué es ética y qué es moral? Sería conveniente conceptualizar muy bien qué se explicará acerca de la ética y de la moral. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: la moral es la ciencia que trata del bien general y de las acciones humanas en orden a su bondad y a su maldad. La ética es la disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y las relaciones con las nociones del bien y del mal. Los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar en común.
ya que al parecer proporciona un sentido mucho más lógico de lo que se desea expresar, es decir, una situación que puede ser a la vez ética y moralmente posible, ya que se podría medir el hecho en función al cuestionamiento ético que se hace. Ética o el conocimiento. Esto es un campo de la filosofía que se puede ser asignado por otros, que no puede ser asignado por otros especialistas debido a que el juicio moral no es una actividad para expertos, sino que es un campo en el cual todos tienen una autoridad. La ética puede considerarse como un estudio teórico en virtud en el cual se tratan de clarificar los conceptos de igual que los otros campos de la filosofía. La ética es el estudio sistemático de la naturaleza y los conceptos axiológicos como es el bien, el mal, lo correcto, lo equivocado, entre otros. Los principios generales que justifican la aplicación de ellos en alguna acción o algún acto. La ética radica en la importancia de la relación con las nociones fundamentales, con la moralidad, y estas pueden tener grandes consecuencias a través del tiempo, del espacio, en las diferentes sociedades que existen. Esto va a través de la relación de las conductas de las personas. La ética basada en la filosofía tiene 3 áreas que son. Primero hablemos de la filosofía. La filosofía es la ciencia que trata la esencia, las propiedades, las causas y efectos de las cosas naturales. La filosofía está dividida en 3 partes, que es la epistemología, la ética y la metafísica. Cuando hablamos de epistemología estamos hablando que esta ocupa todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investigan los fundamentos, límites, métodos y asimismo la validez del mismo. Cuando hablamos de la ética estamos hablando que esta es la disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y la relación con las nociones del bien y del mal. Cuando hablamos de la metafísica, hablamos de que esta es la rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto a tal absoluto, Dios, el mundo, el alma, entre otros, así como su sentido y su finalidad. En las etapas del desarrollo moral, en cada etapa sucesiva del juicio moral, un individuo depende cada vez menos de las influencias externas. Cuando hablamos de las etapas del desarrollo moral, estamos hablando de los niveles y de la descripción de la etapa. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando del nivel preconvencional, de lo convencional y de lo cognitivo. Cuando hablamos de lo preconvencional, estamos hablando del interés personal, las decisiones que se toman en torno al beneficio del beneficio propio común que proviene de las diferentes conductas. Cuando hablamos de lo convencional estamos hablando de las expectativas de los demás que comprenden la obediencia hacia la ley. En otras personas es importante en un sentido general, ya que debe ser que se debe expresar. Lo cognitivo, esto está influido por los principios personales de lo que es correcto. Los valores. Esto se utiliza más bien en la connotación de nivel de calidad de la vida humana. Esto con una matriz de ético-moral, con un conjunto de aquellos que conforman una axiología. Cuando hablamos de axiología estamos hablando que esto es considerado como un fundamento de lo que debe ser el hombre. Hablamos de que los valores tienen características que se reúnen en el valer, es decir, que todo valor es polivalente, es válido, en ese sentido puede ser deseable o indeseable. La objetividad, ya que no depende de las preferencias individuales, sino que asume que existe una esfera ontológica diferente al ser propiamente dicho. Cuando hablamos, otra de las características son que son dependientes tanto entre sí como en su relación con las cosas. Cuando hablamos de la polaridad, que es un componente del valor que hace que cada valor tenga su opuesto. Cuando hablamos de los valores, una de las características es que los valores son entidades no mensurables, pero sí no son mensurables ni predecibles, y estas tienen validez cualitativa más no cuantitativa. Valor. Un valor es un grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienes y deleite. Los valores son cambiantes debido a que han surgido en diferentes edades históricas. Esta es una perspectiva al momento histórico que se tiene en cuanto a la concepción del mundo y porque dependen de una cultura en general y de componentes religiosos como la raza, entre otros factores que cambian con el tiempo.
Buenas tardes, profesor. Soy Cindy Branda y yo le voy a hablar un poco sobre lo que es la característica de los valores. Bueno, como primer punto tenemos los valores éticos morales, donde la contraposición es entre lo bueno y lo malo, y lo deseable es la consecuencia del bien. Como segundo punto tenemos lo que vienen siendo los valores morales éticos, cuyos polos van de lo justo a lo injusto, con la búsqueda de la equidad y la justicia. Como tercer punto tenemos lo que viene siendo el valor del conocimiento. Esto es lo que es verdadero o falso, con la posibilidad de aclarar la sabiduría. Bueno, ¿qué son los principios y valores empresariales? Los principios empresariales unen lo que vienen siendo las razones del ser o de existir de una empresa con la forma en la que ésta desempeña su función en la sociedad, integrando valores como lo que es la honestidad, la confianza y el respeto, justicia y la ética. Bueno, estos valores se convierten en prácticas empresariales a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, las prácticas empresariales son un fiel reflejo de los principios y los valores de una empresa. Los valores éticos en el marco empresarial. Las empresas se deberían instituir por lo que vienen siendo los propósitos responsables dirigidos a la consecuencia de valores éticos para con la comunidad y los empleados. La actividad empresarial de una organización afecta a lo que vienen siendo mucho a los grupos constituyentes que son los proveedores, accionistas, clientes, consumidores, competencia y comunidad en general. Bueno, algunos de los valores éticos en el marco empresarial viene siendo lo que es la honestidad, que esta requiere la rectitud y la sinceridad con la formación demandada por la comunidad. Y por último tenemos lo que viene siendo el respeto, que significa reconocer a los individuos que sostienen relaciones fuera de la empresa y que poseen autonomía, vida privada, dignidad y derechos y necesidades. Buenas tardes. El sentido común. El sentido común es la práctica de nuestro existir, la expresión de los cambios históricos a que estamos sometidos. El sentido común cambia de acuerdo a los cambios en la necesidad humana. Se puede decir que el sentido común responde a las necesidades reales y concretas. La moral o la práctica. Este sistema ético en particular contiene sus propios códigos morales, compuesto de reglas que definen lo que para la sociedad en particular es bueno, malo, bello o feo. De esto se puede deducir que mientras la ética es un concepto universal, la moral es un código local, importante, ya que estos códigos rigen en las sociedades y dirigen o frenan las conductas en la toma de decisiones de los miembros de estas comunidades. Resulta interesante que estos códigos locales son el resultado de los juicios morales que ha dictado el sentido común de estas sociedades durante la historia y que se basan a su vez en los valores propios de esta cultura. El proceso de la decisión. Las decisiones nacen de la voluntad impulsada por la inteligencia. La voluntad no puede pretender nada si no se la presenta ante el intelecto. La decisión es el acto propio de la inteligencia. Por ello es tan importante que el empresario, para tomar una buena decisión, investigue profundamente los elementos de cada caso y reúna lo más importante
a fin de conocer la situación real. Como se puede ver, el proceso de la acción humana para llegar a la decisión requiere un buen uso de la inteligencia y la voluntad conjuntamente. Métodos para la toma de decisiones éticas. Cuando se toman decisiones éticas, se reflejan los principios morales en los cuales se ha crecido, que son las reglas que se aplican para decidir si algo está bien o está mal. Los relativistas, a diferencia de los deontólogos y los teólogos, suelen suponer que las decisiones éticas correctas podrían dejar de serlo con el transcurso del tiempo, ya que estos evalúan las decisiones éticas caso por caso, con base en experiencias pasadas, individual o en grupo. ¿Qué son los dilemas éticos? Son argumentos que están formados por dos proposiciones contrarias y conjuntivas. Los dilemas éticos son una realidad diaria en la empresa. La mayoría se enfrenta a dilemas en algún momento o quizás a menudo. Puede ser en cualquier área de la organización, como operaciones, servicios, comercial, administración, etc. Dilucidar los dilemas éticos puede ser incómodo. Para la mayoría no es fácil elegir la opción más inteligente al enfrentarse a un dilema, y es natural sentir inseguridad, en especial cuando intervienen las emociones. Es posible sentirse enfadado, aturdido, asombrado por tener que tratar con la situación, porque no se tiene todavía una solución que ofrecer. Resolver dilemas éticos causa molestia. Se sabe que los problemas éticos tienen difícil solución. Son preocupantes, comunes y con frecuencia llenos de facetas intangibles. Por lo tanto, los dilemas éticos son situaciones que no son ni negras ni blancas, sino grises. Resolverlas requiere tomar decisiones cuando las leyes, los reglamentos, los estatutos o las verdades absolutas no dan la pauta. Los dilemas éticos rebosan de frases como ¿y qué pasa si? Tal vez, deberíamos, pero aún así, ellos podrían, etc. Gracias. La ética en la administración. Según el profesor Johnson señala que ambas, la ética y la moral, tienden a ser estudios descriptivos y teóricos, y que su impresión es que no están pensando en ese tipo de conocimiento. También nos dice que él se echa en la falta de información que los estudiantes tienen, que están pensando en desarrollar un código moral particular que se encuentra basado en el sistema ético particular que ellos mismos tienen. Es de nuestro interés recalcar que lo que es bueno hacer es lo que es conveniente para ellos. Deseamos formarlos de acuerdo con actitudes y conductas que nos parecen que son la base de nuestra civilización y de nuestra cultura, y que por alguna razón creemos que se está perdiendo, y motivarlos también a que los estudiantes se desempeñen de manera integral en la comunidad, como profesionales o como actores en los roles que pueden ser importantes. El proceso de la reflexión ética. Según Agiris y Strong en 1978, French en el 1984 y McCoy en el 1885, al cumplir una función dentro de esta estructura, cada miembro de la organización toma decisiones que repercuten no solo en lo personal, sino también en las... La indecisión nunca ha sido eficaz. Las alternativas varían con el problema. Dice Drucker en The Practice of Mana, en el libro, pero siempre debe considerarse una solución posible, porque no tomar ninguna decisión, no tomar acción es una de la decisión tan completa
como el tomar una acción específica. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de esto. Creen que pueden evitar una indecisión desagradable no haciendo nada. La única forma de evitar que se engañen a sí mismos con esa conducta es haciéndoles ver las consecuencias que pueden resultar de una decisión contra la acción. Los indecisos son absorbidos como por una aspiradora. Una empresa se puede derrumbar como resultado de las decisiones nunca asumidas. De hecho, los directivos no son culpables de ningún delito, pero sí provocan el quiebre de todo lo que se ha hecho. El individuo al que se le niega la posibilidad de tomar decisiones importantes empieza a considerar importantes las decisiones que se le permite tomar. La indecisión hace que se desperdicie el tiempo muy valioso. Y tiene un plus, aumenta los niveles de estrés, ya que lo aleja de realizar una de las cosas que tanto quiere alcanzar como sus metas o su hecho. El individuo al que se le niega la posibilidad de tomar decisiones importantes empieza a considerar importantes las decisiones que se le permite tomar. La indecisión hace que se desperdicie el tiempo muy valioso. Y tiene un plus, aumenta los niveles de estrés, ya que lo aleja de realizar una de las cosas que tanto quiere alcanzar como sus metas o sueños. Bueno, como conclusión, les puedo decir que uno de los desafíos más notables es evitar la administración corrupta y pasar del modo amoral a la administración moral. En el liderazgo del comportamiento, tomar decisiones políticas y prácticas, la administración moral exige liderazgo ético. La administración moral requiere que los directivos comprendan y sean sensibles a todas las personas que se le relacionan directamente con la organización y los intereses de cada uno de los grupos. Si se pretende aplicar el modelo de la administración moral, los directivos pueden integrar una sabiduría ética a su sabiduría administrativa y adoptar a las medidas necesarias a fin de crear y mantener un clima ético en sus organizaciones. Si esto se logra, los objetivos deseables de la administración moral son alcanzables.